¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les habla desde Madrid Javier López para El Venezolano Televisión, www.elvenezolanotv.es. Tiempo para el análisis. Hoy tenemos con nosotros a uno de los analistas más reputados en España. También lo conocen de Venezuela. Acaba de llegar precisamente ahora de Venezuela. Pero hoy vamos a hablar con él de asuntos españoles. Germán Terch está con nosotros. Germán, buenos días. Hola, buenos días. Vienes ahora de Venezuela, te emplazamos a que vengas otro día, abusando de tu confianza, para contarnos tu experiencia por allí, pero manda la actualidad española, el asunto de Cataluña. La última noticia que conocemos, la acabamos de conocer ahora, es la imputación del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y de dos consejeros más por esa convocatoria de referéndum ilegal del pasado 9 de noviembre. Una valoración sobre este asunto. Por fin. Yo creo que ya iba siendo hora de que se fueran moviendo, el Estado de Derecho fuera moviéndose tras una larguísima pasividad que muchos españoles no hemos entendido, que se den ahora los primeros pasos. Más vale tarde que nunca, aunque si hubiera sido antes, quizá no hubiéramos llegado a las situaciones en las que estamos ahora. Sí, no ha sido antes, pero ¿por qué no ha sido antes? Esa es la pregunta. ¿Por qué se deja a esta persona hacer todo tipo de tropelías, hacer unas elecciones como las que ha convocado, tensionar de esa manera a la sociedad catalana, Germán, y no es imputado antes, desde el pasado 9 de noviembre? Porque esta democracia, y todas las democracias en general, pero esta democracia tiene una larga tradición de ser muy condescendiente con sus enemigos y lo que es pecar sistemáticamente de lenidad a la hora de defenderse. Eso es muy común, y aquí nadie ha querido nadie ha tenido el coraje político, nadie ha querido dar el primer paso realmente de decir que hay que poner en marcha la maquinaria legal de un Estado que tiene una muy legítima, muy legal y muy razonable necesidad de recurrir a sus mecanismos lógicos, legales y legítimos para defenderse frente a agresiones ilegales e ilegítimas. Tras esta imputación que acabamos de conocer de Artur Mas, ¿en qué situación queda ese bloque independentista que ganó las elecciones del pasado domingo? Ganó esas elecciones, no con la mayoría que ellos querían, pero obtuvieron la victoria. ¿En qué situación queda ese bloque? Bueno, yo creo que hay varios aspectos que hay que ver para considerar la situación realmente nueva que se ha creado tras las elecciones del 27, del domingo pasado. Creo que ganaron unas elecciones, es la lista más votada, es una lista más votada de dos partidos que se suman para conseguir una mayoría plebiscitaria, con una lista única donde meten otra serie de fuerzas, donde van sumando lo que ellos llaman sociedad civil, y al final lo que sacan es un resultado muchísimo peor del que habían sacado ellos dos por separado, y vienen a sacar juntos y con toda esa lista y todo ese llamamiento en cuanto a lista emancipadora, separatista, sacan los mismos escaños que tenía Artur Mas hace 4 años en las elecciones en el 2010. En 2010, sí, 2012, en el 2012 Esquerra Republicana con Convergencia tuvo 71, por eso. Ahora han perdido casi 10. Han ido perdiendo sistemáticamente. Mas es el que más, Artur Mas ha sido el que ha ido realmente vaciando Convergencia, y juntos ahora tienen ese resultado. Han ganado en diputados, sí, han ganado en diputados como lista más votada, pero eso no puede ocultar que realmente ha sido un inmenso fracaso para la lista unitaria estas elecciones. Un fracaso que es el primer gran fracaso del nacionalismo en la España democrática. Yo creo que ese es el elemento capital que lo convierte en un factor cualitativo que va a tener muchos efectos, y posiblemente unos efectos muy sorprendentes para muchos que todavía no se dan cuenta lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que por primera vez podemos estar ante el principio de la retirada del nacionalismo en España. La retirada del nacionalismo en España es Antes va a haber una gran ofensiva y va a haber el órdago. El órdago sigue en marcha y ellos pretenden que aún están jugando el órdago. En realidad ya han perdido el órdago.
Sí, hablas de la retirada del nacionalismo en España. Ellos siguen controlando los resortes que les han servido durante 35 años para crear ese clima de opinión favorable mayoritariamente. No tan mayoritariamente como desearían, pero mayoritariamente a sus tesis. ¿Qué tiene que hacer el Estado para que eso termine? Hombre, el Estado tendrá que ir tendrá que utilizar tantos años casi como se han utilizado para intoxicar al pueblo, como para intoxicar, para realmente crear una educación de odio, como se ha generado de odio a España, como se ha generado en las provincias catalanas, pero y en las provincias vascas también, y en cierta medida en las provincias gallegas. Es decir, volver a una educación, ir intentando y volver a reintroducir una educación común, una educación que no se base en mitos identitarios regionales o de mitos nacionales inventados en el siglo XIX, mitos que se basan básicamente en el odio a España. Si se logra volver a una educación, pero esto ya es un proyecto a muy largo plazo, es un proyecto que requiere casi tanto tiempo como ha requerido el daño que se ha hecho en todo el proceso inverso, y el proceso inverso solo ha sido posible gracias a las concesiones de los partidos grandes españoles, de los partidos nacionales, que han dejado de alguna forma de serlo, el Partido Socialista y el Partido Popular, que cuando necesitaban unas mayorías en el Parlamento siempre han recurrido a los nacionalistas, han hecho unas concesiones a los nacionalistas y han comprado siempre sus mayorías a base de vender o de regalar soberanía española a los nacionalismos en figura, en forma de competencias y poder soberano que se ha delegado a las regiones, a las comunidades autónomas. Volver a ponerle un tope a esto, hacer una revisión razonable. El Estado de las Autonomías yo no creo que deba ser abolido, como hay gente que opina que sí tras esta experiencia. Yo creo que no, pero yo creo que sí va a haber que buscar unas fórmulas de reordenación general del Estado, y yo creo que ahí vamos a contar en el futuro con una fuerza muy importante que surge de Cataluña, que entiende muy bien Cataluña y que entiende muy bien España, y que es la figura clave en este momento, la estrella emergente, que es el Partido Ciudadanos. Ciudadanos de Albert Rivera, de eso quería yo hablar ahora. 25 escaños ha convertido en Cataluña esta formación política que comenzó precisamente en Cataluña y que ahora ya se ha extendido al ámbito nacional, se ha convertido, digamos, en el eje de lo que es la gente catalana que se considera española, en esa fuerza españolista en Cataluña. ¿Hasta dónde puede seguir ganando terreno Ciudadanos? Te quiero decir, ¿los ves incluso ocupando o sorpasando al Partido Popular a nivel nacional, como ha ocurrido en Cataluña? Vamos a ver, desde luego en Cataluña el éxito ha sido inmenso. Sorpasar al Partido Popular en Cataluña no era difícil, pero el Partido Popular en Cataluña ha pasado a ser un factor marginal, pero y el Partido Socialista también. Eso hay que subrayarlo y es importante. Tengamos en cuenta que si no hubiera surgido Ciudadanos, en este momento, por supuesto, la mayoría absoluta del separatismo sería abrumadora en Cataluña. En ese sentido yo creo que es un factor nuevo, es un factor muy importante, es un factor que va a poner patas arriba el escenario político español, ya lo ha puesto, y que desde luego juega un papel clave para las elecciones de diciembre, y yo creo que va a ser el que decida qué gobierno vamos a tener. No sé en qué forma, si como partido mayoritario, como partido minoritario, pero desde luego creo que va a ser Albert Rivera quien decida qué tipo de gobierno tiene España a partir de enero. El Ciudadanos puede pactar, como dices tú, puede ser el factor, puede pactar con el PSOE, con el PP. Sí. Un pacto con el PSOE de Pedro Sánchez también sería posible. Sí. Y eso incluso no menos probable que el. Pero eso sería difícil de explicar a un electorado que en su mayoría proviene del Partido Popular, aunque también cogen el electorado del Partido Socialista. Bueno, depende cuáles sean los contenidos, depende de la correlación de fuerzas, depende de muchas cosas, pero yo creo que al final eso se decidirá según las mayorías que existan. Creo que si se neutraliza el peligro de un pacto de izquierdas, de Frente Popular, con un factor importante totalitario, que sería el chavismo en España, que sería Podemos,
que ha sufrido un enorme fracaso en Cataluña, hay que decirlo. Ahora hablamos también. de ese tema, de Podemos y del fracaso. Si desaparece como elemento, como amenaza, un frente popular, que era la amenaza que ha existido, o que existe, vamos, de hecho todavía en España de cara a estas elecciones, que es decir, una alianza de Sánchez, del PSOE de Sánchez con Podemos de Iglesias, que eso sería una amenaza para la libertad, para el bienestar, la seguridad de todos los españoles, una amenaza inminente, y que no es ni mucho menos descartable, porque hemos visto que el Partido Socialista de Pedro Sánchez ha estado dispuesto a upar a grupos de Podemos, a grupos chavistas, antisistemas y comunistas, a uparlos a los ayuntamientos de las principales capitales de España. Es decir, la irresponsabilidad del Partido Socialista ha quedado muy clara y muy manifiesta en los pasados semanas y meses. Pero puede ser que el señor Sánchez, en unas circunstancias distintas, sin tener un socio extremista y siendo un socio minoritario, quizá pueda entrar en un gobierno que sea un gobierno razonable. Yo no creo que sea el gobierno ideal, pero desde luego es una opción por lo menos asumible. Podemos, estabas diciendo, Germán, ha empezado a naufragar en Cataluña. O sea, lo del naufragio lo digo porque en enero se los situaban las encuestas ganando las elecciones generales, que eso es una posibilidad que ya nadie contempla. Sí. Han empezado a naufragar en Cataluña por sus antes. propias contradicciones, pero ha sido un síntoma muy claro, Sí. lo de Cataluña. Sí. ¿Cuál es el futuro de esta formación política al final? Vamos a ver, ojalá se quede en una anécdota y al final tengamos un partido comunista como el que teníamos antes, marginal, aunque lo dirija alguien con experiencia chavista y que sean una serie de mantenidos en su día, mantenidos por el régimen chavista. Y que se queden, como digo, siendo un grupúsculo marginal que no amenace a la sociedad española. Eso sería lo deseable. Ellos estaban realmente amenazando con ganar estas elecciones, lo cual es absolutamente delirante que en un país del primer mundo se plantee una cosa así, pero el electorado en España está muy líquido, es muy fluido, y por eso cualquier tipo de evento, de incidente, puede cambiar opiniones, estados de ánimo, pueden hacer fluctuar las elecciones y las opiniones con muchísima virulencia. Luego nunca hay ningún peligro, está neutralizado. Hasta que veamos las elecciones no sabemos lo que va a pasar, porque en estos 2 meses en España puede pasar casi todo. Pero dicho esto, Podemos empezó a naufragar este año con la cuestión, básicamente, con Grecia. O sea, el desastre de Tsipras y de Syriza en Grecia, donde llegaron a una crisis, consiguieron una mayoría, el señor Iglesias se hizo celebrar el triunfo de Syriza como si hubiera sido suyo, y después la catástrofe absolutamente sin parangón que han sido los 6 meses de gobierno del señor Tsipras, hasta que después organiza un referéndum en desafío a la Unión Europea, hace equivocarse a su pueblo en un ejercicio de demagogia brutal, gana ese referéndum y 2 días más tarde tiene que reconocer que tiene el país naufragado, hundido, en quiebra, y que no puede dar de comer a la gente si no va a Bruselas y acepta por parte de los acreedores unas condiciones mucho más duras que las que tendría que haber aceptado si no hubiera tenido esa arrogancia revolucionaria y antisistema previa. Es decir, el haber acatado después los designios, digamos, de la troika, de los acreedores, de la Unión Europea también, y del Fondo Monetario y del Banco Central Europeo. ¿Qué es lo que ha hecho Tsipras? Ahora ha ganado unas elecciones tras las cuales él va a ser el brazo ejecutor de unas medidas de austeridad como las que han tenido otros países, pero mucho más duras que las que tenía que cumplir sus anteriores. Que ha puesto en evidencia a Tsipras la falsedad, ¿no? Y la superficialidad y la falacia de este tipo de movimientos. De este movimiento, la hipocresía, la irresponsabilidad y también el fracaso técnico, la impericia, la ineficacia y la ineptitud a la hora de gobernar. Todo esto junto ha sido un golpe enorme también para un Iglesias que se había estado retratando
permanentemente con Tsipras en los momentos del triunfo. Y también, por supuesto, a Podemos le ha perjudicado enormemente la situación de Venezuela. O sea, Venezuela es un drama que los españoles... Digamos que todos los referentes que utilizan acaban siendo un auténtico fracaso. Venezuela, Grecia, es un drama terrible que todo el mundo relaciona automáticamente con Podemos, que han sido gente que ha trabajado y han sido asalariados de aquel régimen que ha llevado a Venezuela a esta situación y que son una especie de franquicia chavista instalada en España. Luego tenemos otras franquicias chavistas en España, o por lo menos eso parece. Por ejemplo, los de la CUP, de la ultraizquierda independentista catalana, que han obtenido un resultado que puede condicionar también en Cataluña quién sea el presidente. Por ejemplo, ya están diciendo que ellos a Artur Mas no le apoyarían como presidente, aunque después de la imputación de hoy difícilmente puede ser presidente de la Generalitat un señor que está imputado por la justicia. Pero te decía que los de la CUP habría que investigar también hasta qué punto están recibiendo formación, incluso financiación, del régimen, chavista, ¿no? A mí no me cabe la menor duda. El régimen chavista está funcionando ahora como en su día funcionó en los años 70-80, funcionó Gaddafi y funcionaba también el bloque del Este, funcionaba la Unión Soviética. Es decir, a la Unión Soviética lo hacía con más coherencia ideológica. Solo financiaba a una serie de gente que fueran comunistas, digamos, leales a Moscú. Pero después ya, por ejemplo, Putin financia tanto a extrema izquierda como a extrema derecha. Y desde luego Chávez financió a islamistas, Chávez financió a comunistas, Chávez ha financiado todo tipo de movimientos que hicieran daño a la sociedad abierta, que hicieran daño a Occidente, que hicieran daño a las democracias. Es el fundamental, el elemento aglutinador es el odio a las libertades, el odio a la democracia, el odio a la sociedad abierta. Y eso es lo que era el criterio para subvencionar y para apoyar a grupos, fueran terroristas, fueran islamistas, fueran comunistas o fueran ultras de lo que fuera. Y en ese grupo de ultras de lo que fuera están los comunistas separatistas de Cataluña, que son un elemento más para destruir la democracia española, como lo es Pablo Iglesias, como lo es Monedero, como lo es Errejón, como son toda la gente que fueron a Venezuela y después han intentado aquí hacer la aventura chavista en España. En tu reciente viaje a Venezuela, que como hemos dicho al principio, si tienes a bien, no lo puedes explicar en breve, otro día, estamos hablando ahora más del tema español, pero en tu reciente viaje a Venezuela, Germán, ¿has constatado esta vinculación clarísima del populismo español, llámese Podemos o incluso de la CUP catalana, con el régimen chavista? Está constatado ampliamente, no hace falta irse a Venezuela, pero desde luego los vínculos son evidentes, habrá muchos más y conoceremos muchos más. No sabemos todavía hasta qué punto llegan los vínculos de financiación, cuánto dinero ha fluido en este tipo. Pero yo tengo en el libro, en mi último libro, que es Días de Ira... Días de Ira, sí. Recomendable libro, ¿eh? Días de Ira. Sí, Días de Ira. Tiene unos meses ya en Días de Ira, que salió hace unos meses, explico cómo todo el entramado de lo que es el Foro de Sao Paulo, que es un poco la sustitución, el entramado del sustitutorio de la Internacional Comunista, cómo a través de también, especialmente la financiación venezolana y la dirección política estratégica cubana, se coordinan y se mueven este tipo de grupos y de movimientos que desde las FARC a los grupos de Hezbollah, que todos ellos tienen más grupos financieros, empresas multinacionales con sedes en diferentes países latinoamericanos, más los grupos de presión que desde el Foro de Sao Paulo ejercen presión directamente sobre los gobiernos latinoamericanos y que extienden sus tentáculos por Europa también y allá donde pueden. En Europa, por supuesto, uno de sus representantes de más éxito hasta ahora ha sido Podemos. Veremos qué es lo que sucede de aquí a unos meses. Vamos a volver a España, si te parece, Germán. Elecciones generales en diciembre, posiblemente el día 20 de diciembre. Sí. Se tienen que disolver las Cortes, ahí va a haber una situación de un cierto vacío de poder. ¿Cómo puede aprovechar esto
digamos, el independentismo, ¿no? Ese parlamento mayoritariamente independentista en Cataluña, ¿no? ¿Tú ves una tensión hasta el punto de que el Estado tenga que tomar medidas excepcionales de aquí a las elecciones generales referidas a Cataluña? Y no hablo del 155, pero sí que podría ser también la aplicación del 155. El 155 es perfectamente legal y además el 155 no establece cuáles son las medidas concretas que en cada momento se establecen. Son unas medidas que requieren proporcionalidad en cada momento. En ningún momento se dice que se tenga que suspender toda la autonomía, ni que, vamos, hay que decir, es un artículo que permite perfectamente tomar ciertas medidas bajo su amparo y no otras. Es decir, pero es que además es perfectamente constitucional y absolutamente legal, como todos los artículos de la Constitución. No hay por qué temer al 155 y han presentado el 155 como si fuera una amenaza de golpe. No, la amenaza de golpe es lo que se está produciendo en Cataluña. Eso es una amenaza de golpe, el intentar romper España en dos. Esa es la amenaza de golpe de Estado y de sedición que tenemos desde hace unos años en España, que se anuncia públicamente, que se ha gastado dinero público masivamente para este proceso sedicioso y que sin embargo ha sido impune hasta ahora, hasta hoy prácticamente. ¿Y cómo le ves a Mariano Rajoy? Desde luego él está teniendo una actitud coherente, no se está saliendo del guión que marcó hace 4 años en el tema catalán. ¿Crees que debe dar un paso más? ¿Crees que debe tener una respuesta más política, más emocional a lo que está ocurriendo en Cataluña? ¿Qué te pareció lo que dijo ayer en una comparecencia extraordinaria en la Moncloa, pero para finalmente decir lo mismo que yo creo que debía haber comparecido antes de ayer? El domingo tenía que haber estado ahí el presidente del gobierno. No estuvo, pero nos tiene acostumbrados a ello y después ahora, pues después ha aparecido como si no pasara nada. Pasan muchas cosas y yo creo que muchas cosas pasan precisamente por esa actitud de Rajoy de decir que no pasa nada. Cuando se mira hacia otro lado y se permiten que pasen muchas cosas, después se crean situaciones en las cuales ya muchas veces no se tiene todo el control. Rajoy no está bajo sospecha de haber cedido en cuanto a la soberanía de España, no lo está. España Rajoy no ha cedido en lo que le han exigido, le han intentado exigir de destruir por sí mismo la legalidad española. Ha sido en ese sentido, ha sido claro y ha sido firme. Dicho eso, no ha actuado en todos estos años, no ha hecho nada. O sea, quiero decir, el Estado ha estado ausente mientras en Cataluña se organizaba, como digo, con dinero público desde las instituciones oficiales del Estado, se organizaba un proceso sedicioso a cámara lenta, o digamos por etapas, que es absolutamente intolerable y el gobierno de la nación no ha hecho nada para frenarlo en su principio y nos ha llevado a unas situaciones que podían haber sido mucho más dramáticas, porque imaginémonos que el domingo tenemos un resultado muy distinto, que tenemos un resultado que se podía haber dado por la educación en el odio y en el adoctrinamiento continuo de todos los medios de comunicación prácticamente en Cataluña que están al servicio del separatismo. Toda la educación está al servicio del separatismo. Todas las instituciones del Estado allí están al servicio del separatismo y premian a quienes militan a favor del separatismo y castigan a quienes son leales a la Constitución. Es decir, es el mundo al revés lo que está sucediendo en Cataluña, de una forma impune, desde hace muchos años, pero especialmente desde los últimos 3. Y nada ha sucedido para contrarrestar esto. Esto es muy grave, pero dicho esto, con toda esa situación, no han logrado un resultado que podían haber tenido, que es haber tenido 90 diputados o 100 diputados a favor de la independencia. A favor de la independencia. Lo que estás diciendo, Germán, si eso se hubiera producido y hay una proclamación inmediata en las calles de Cataluña y en los ayuntamientos de Cataluña, con esos 100 no es improbable que se hubiera producido, entonces hubiéramos tenido un problema de orden público ya directamente y de seguridad, porque dentro de esas instituciones españolas del Estado español en Cataluña se han estado preparando todo tipo de contingencias, se han hecho planes para ocupar los puertos,
para ocupar los aeropuertos, para ir a las comisarías, para todo tipo de operaciones que forman parte de un golpe de Estado o de un proceso sedicioso. Y no se ha producido, gracias a Dios no se ha producido, pero se podía haber producido, y ese riesgo lo asumió este gobierno con esa pasividad. Muchos dicen indolencia ante lo que ha pasado. Y esa indolencia es imperdonable en gobernantes. Bueno, pero según te puedo entender, a día de hoy, de septiembre, octubre casi de 2015, ¿está perjudicando los intereses electorales del Partido Popular la candidatura de Mariano Rajoy? Pues no va a haber otra. Es la que va a haber. No va a haber otra, y yo creo que está perjudicando seriamente los intereses. ¿Y te parece oportuno que ayer el expresidente del Gobierno, José María Aznar, que saliera justo antes de la reunión del Comité Ejecutivo del Partido Popular con un comunicado en el que prácticamente le dejaba por los suelos a Mariano Rajoy? Puede gustar o no lo que dice Aznar, y puede gustar o no la forma y las formas en que ayer lo dijo. Las formas gustan a muy pocos. Por cómo se ha hecho, y porque en realidad no aporta en este momento nada, porque Rajoy no hace caso, solo crea, digamos, desazón dentro de un Partido Popular que está muy vapuleado. En ese sentido, por afecto a su partido, quizá no debiera haberlo hecho. Dicho eso, lo que dice Aznar en ese comunicado lo comparten muchísimos votantes del Partido Popular y muchísimos políticos del Partido Popular, de los cuales nadie se atreve a decir nada, porque bajo Rajoy y su grupo y su equipo el hacer crítica interna era prácticamente una condena a la muerte política. Entonces, como nadie se atreve a decir nada en ese partido, no ha habido movimiento, nadie le ha dicho a Rajoy que se equivocaba mucho cuando se ha estado equivocando mucho, nadie se ha atrevido a hacerlo. En esas reuniones no hay más que aplausos, y cuando no hay aplausos solo hay silencios, y eso ha llevado a que se hayan cometido tantos errores y que el señor Rajoy haya ido uno tras uno cometiendo muchos errores hasta poner al partido en una situación que en este momento, y en eso tiene toda la razón Aznar, es una situación muy, muy seria, muy dramática. Ha cosechado 5 derrotas seguidas, y lo más probable es que en diciembre obtenga la sexta. Estás diciendo que no fue oportuno andar con ese comunicado ayer, pero sí que tenías razón en lo que decía. Lo tenía que haber hecho en otro momento. Resumiendo eso. Pues nada, Germán, muchas gracias por analizar la situación en Cataluña, en España. Hemos hablado algo también de Venezuela. Si te parece, otro día vienes a hablar del tema venezolano con más amplitud. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, encantado. Hasta luego. No se vayan, porque enseguida volvemos con las noticias al Venezolano TV España.